Venimos a celebrar a Cristo, a oír palabra de Dios, de su Espíritu Santo, y palabra de la cual usted carga consigo mismo, ¿no? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si no, allá afuera hay algunas, ¿no? Para aquel que, si no, júntese con un cristiano que está a su lado, ¿sale? No, algunos ya cargan la Biblia electrónica, ¿no? ¿Cuántos cargan Biblia electrónica? ¿Ve? Entonces ya hay una competencia ahí. Pero siempre es bueno no solamente cargarla, ¿no? Porque algunos la cargan físicamente pero no la leen. Ouch. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración? Por favor, póngame en las manos de Dios, que su gracia, su bondad, su misericordia, pues traiga una palabra para usted, porque yo creo que está usted porque quiere recibir pan del cielo, ¿no? Pan de Dios, pan que sacia nuestra hambre, pero también agua que sacia nuestra sed. Cierre sus ojos ahí en su lugar y decimos: Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por la persona que está a mi lado. Pon tu mano a la persona que está a tu lado y dile gracias, porque sea tu hijo, sea tu esposa, sea tu amigo, sea tu amiga, sea quien sea está a tu lado, dile gracias por su vida. Gracias por su salud, gracias porque los tienes con bien, gracias por tus cuidados, que eres una persona, un ser increíble, Señor, o más bien creíble, es lo que se trata de ser, creerle a Dios, de que nos cuida, nos guarda y nos ama tanto, Señor. A pesar de nuestras deficiencias, de nuestros pecados, es por tu gracia, Señor, que nos presentamos en esta tarde. Y también, Señor, ahí donde estás en tu lugar, ora por la persona que está al frente, o sea, este es tu servidor. Dale palabras, Señor, tráenos palabras, Señor. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo. Yo prefiero menguar para que tú crezcas, Señor. Que toda la fama, que todos los aplausos, toda la pleitesía, Señor, toda honra, todo poder, todo dominio, todo imperio, Señor, se postre delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. ¿Por qué no volteas a ver a tu hermano y le das una sonrisa Colgate? ¿Sí saben que la promocionan así? Una sonrisa Colgate. Yo sé que usted utiliza Crest, pero bueno, vamos a hacer promoción en Colgate, ¿no? Colgate. Colgate. Por ahí escuché acerca de Colgate, viene de la palabra Colosenses y Gálatas. ¿Sí sabía por ahí? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, ahí se lo encargo para que lo estudie. Supuestamente los fundadores fueron cristianos, entonces muchos dicen que es Colosenses y Gálatas, pero bueno, es algo que pasaron por ahí. Dios es por tu gracia, o Dios es por tu gracia, es la prédica del día de hoy. Espero Dios le hable mientras usted abre su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 8. Acompáñeme rápidamente ahí. Romanos es el primer libro de la Biblia, ¿es cierto? No, bueno, sí están aquí, ¿ok? Está en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8. En la traducción lenguaje Reina Valera, dice la palabra de Dios. Mientras usted va llegando ahí, avíseme, ya llegué. Cuando haya llegado a Romanos 5:1, ¿ya llegaron? Amén. Dice la palabra de Dios así. El apóstol Pablo escribe a una iglesia en Roma que anhelaba ir para allá, pero no había podido. Y dice así: justificados pues, muchos se lo saben este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, ¿qué, hermanos? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ojo, escuche bien, cristiano, pues si no eres cristiano, pues te va y te viene, ¿no? Pero para el cristiano la tribulación produce paciencia. ¿A cuántos estamos necesitando de paciencia? Bueno, a veces viene la tribulación para producir, y no salgas corriendo a las primeritas de cambio. Produce paciencia, versículo 4. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos ha sido dado? Su Espíritu Santo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por ti, por mí. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dígalo conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben? Amén. La gracia de Dios, hermanos, es muy poderosa porque nos concede de forma gratuita. ¿De qué forma? ¿A quién le gustan las cosas gratis? Everybody. A todos nos gusta. Así como a lo regalado, nadie le pone pero, ¿sí o no? Tú dices, no me gustan los tenis o esto, pero pues a lo regalado nadie le pone pero, ¿no? Más a los que recibimos, cuando teníamos parientes de este lado nos mandaban tenis grandotes, hermano. A muchos les pasó eso, a mí me pasó bastante. Una tía nos mandaba y todo, y oye, pero te ves como el payaso, ¿no? No le hace, pero están tan padres y a lo regalado no le ponemos pero. La gracia de Dios es poderosa que nos concede de una forma gratuita lo que nos hemos ganado sin merecernos. Caray, ¿cómo está eso? Ganarse algo sin merecerlo. Dios en su infinita misericordia nos bendice constantemente. ¿Cuántos dicen así es? Dios nos bendice constantemente. Es más, Dios te bendijo esta mañana porque su misericordia fue buena. No porque tú te lo merezcas. ¿Tú te mereces algo? Porque fue mi cumpleaños, me merezco que todos me den. O porque es Navidad, yo me merezco, yo me porté bien, dicen los niños, ¿no? Algunos todavía adultos están esperando en Santa Claus que les traiga regalos, porque me porté bien. Y no es por eso. Él nos bendice constantemente porque a Él le place. Eso es gracia, hermanos. Por su gracia poderosa, hermano, todos los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador, que son cosas diferentes, pero aplican a un mismo ser. Señor es al cual nos postramos y le rendimos pleitesía. Salvador, porque estábamos condenados a una muerte eterna, completamente condenados al infierno, porque por cuanto todos pecaron, tú y yo, tú no digas, no, pues aquellos, no, pues aquella raza de allá o aquella cultura. No, todos estábamos destituidos de una gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. Él nos perdonó como Señor y Salvador, recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha perdonado tus pecados y los ha echado a lo profundo de la mar por su gracia. Por amor, Dios envió a su Hijo al mundo y nos dio la salvación por medio de Él, de la fe en Él. Podemos vivir con gozo por la esperanza que tenemos de que Él está a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos en nuestras luchas. ¿Cuántos han tenido luchas? ¿O cuántos tú estás pasando por luchas el día de hoy? A lo mejor tu semblante no parece, o algunos dicen, yo estoy feliz, yo estoy contento. Pues dile a tu corazón que le avise a tu cara, ¿no? Porque a veces nos cargamos cada carita, o cuando nos levantamos, algunos se levantan con el pie izquierdo y no con el pie derecho. ¿Sí han escuchado eso, no? Ay, te levantaste con el pie izquierdo. Y digo, no, yo me levanté con los dos por gracia de Dios. O sea, es algo que tenemos que entender, de que Él sigue de nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos en nuestras luchas. Es por su gracia que nos levantamos luego de caer. No, yo me levanté porque yo soy un ungido, yo soy el que todo lo puede. No, es que el que todo lo puede es Cristo. Por eso nos fortalece. Seguimos adelante cada día porque sabemos que es por su amor inagotable. Dios nunca nos soltará. Cuando tú pienses que Dios te ha soltado y que así me está yendo en la vida, hermano, vuelve a Cristo, vuelve a Dios y decirle, Señor, ayúdame en esta circunstancia. Y Dios, por su amor, que es inagotable, Él nos ayuda. ¿Cuántos han pasado por eso? Amén. Y no han sentido el poder de un cheque que te pueda sacar de tu situación, o el poder de una persona, un buen consejero. No, es Dios y su palabra el consejo maravilloso que podemos tener en nuestro corazón. Por eso Dios le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, que nunca se aparte, le dijo a José, este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche. Pero ¿qué es la gracia de Dios, mis amados hermanos? La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento. ¿Con qué creen ustedes? Dios derramó su gracia a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17 dice la palabra de Dios así en San Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí saben cuál es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Hay alguien que aquí los cumpla todos? Pero entra la gracia y a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, dice Juan, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Palabra de Dios para todo dice, Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor
y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos lo han aceptado? Este amor y esta gracia. No porque tú lo merecías o yo lo merecía, o porque a veces hay un desliz en nuestra vida, y es por su gracia que Él nos sostiene. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que es charis, o el charis de Dios, que significa un favor, una bendición y una bondad. Hemos cantado en este lugar que en nuestra vida Dios ha sido bueno, ¿sí o no? En mi vida ha sido bueno. Ha sido fiel Dios para con nosotros, siendo nosotros a veces siendo infieles, ¿o no? Pasa. Todos podemos extender cierta gracia a los demás, y más a los que amamos. A nuestros hijos le podemos pasar todo, ¿sí o no, hermanos? Pero que no te haga alguien, tu sobrino, algo porque tú dices, no, niño malcriado, y a mi casa ya no vuelve. Pero tus hijos le pasas todo, ¿sí? Es por decir una cosa, ¿no? Por decir algo, un pequeño ejemplo, sin que nadie se ofenda, por cierto. Pero Dios a sus hijos no es que le pase todas las cosas, porque Dios es justo. Es lo que se nos escapa a nosotros de conocer esa parte, ese atributo de Dios. Dios es justo, pero también Dios es amor. Amén. Pero Dios al que ama, corrige y disciplina, cosa que tú y yo como padres a veces se nos escapa. Todos podemos extender cierta gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se utiliza en relación con nuestro Padre o con Dios, adquiere un significado más potente, más grande y profundo. La gracia es que Dios nos llama y escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Déjeme se lo repito. Esa gracia de que Dios nos llama y escoge es para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Dios le dijo a Israel, escoge Israel entre la maldición y y adivinen qué escogió Israel. Y ustedes pueden ver todo lo que es el Antiguo Testamento, dura cerviz. Dios les hablaba, Dios los buscaba, así como tu vida y la mía. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Pero nosotros por eso las cosas que se escribieron, ¿saben para qué? Para ejemplo, para nosotros hoy en día. De que cuando Dios te hable, sea en esta tarde, o sea a través de un texto, o sea a través de un canto, o sea de que alguien toque tu puerta, o sea de que desde niño te instruyeron en el camino de Dios y te apartaste, no tardes en regresar a Dios, porque Dios tiene gracia y misericordia para todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, pero Él nos sigue buscando. La gracia es que Dios nos llama y escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, hermanos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. ¿Escuchó bien? A pesar de que nos merecemos esa paga, porque la paga del pecado es, mas la dádiva, la gracia, el don perfecto de Dios es vida en Cristo Jesús. No en cuánto diezmo tú das, no es porque si cargas una Biblia, no es porque si hablas el lenguaje cristianoide, porque Dios te bendiga. Todos pueden aprender el lenguaje, Dios te bendiga, la gracia de Dios. Todos pueden entender todo lo que nos metemos en una iglesia y saber lo que es hablar dentro de cristianos, pero afuera, en la cantina, con los borrachos y todo, te vuelves igual que ellos. Haces las mismas cosas que ellos, pero tú piensas en tu mente que puedes engañar a Dios. Y a mí la Biblia me enseña que hay alguien que no puede ser burlado, y ese es Dios. Tú puedes engañar, yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis hijos, yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar al hombre más ungido, aquel que se autodenomina apóstol, pero la gracia de Dios no puede ser burlada, o Dios no puede ser engañado, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, pero la gracia de Dios nos llama, la gracia de Dios nos quiere bendecir, a pesar de nuestro pecado, que a veces lo estemos ocultando y no se lo confesemos a Él. Pero como a veces tenemos esta idea de que hay que confesárselo a un hombre, y no, la Biblia nos enseña que nuestros pecados, ¿a quién se lo debemos confesar? A Dios. Y Jesucristo, que intercede por nosotros, Dios nos perdona. Dios ve eso en nosotros. Esta es su bondad a los indignos. La gracia de Dios es una bendición, un favor generoso de Él sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y tratarnos con misericordia. ¿Con cómo nos ha tratado Dios? Con misericordia, en lugar de dejarnos con nuestros pecados sin perdón ni salida. Eso es gracia, hermano. Que Él envió a Jesucristo a la cruz y tomó el lugar tuyo y mío que tú y yo nos merecíamos.
La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en esa cruz para que todos tengamos esa paz y esa oportunidad de recibir su salvación y algo más tremendo, vida eterna. No una vida que va a finalizar. Ciertamente, humanamente, nuestra vida tiene un hasta aquí, ¿no? Este equipaje, este carruaje que estamos vestidos, llamándose cuerpo, tiene desgaste, ¿o no, hermanos? Se va desgastando. Ya no te levantas como de la cama, ya con la cama te vas levantando con gato, ¿no? Así, despacito, despacito. Y vas bajando primero una pierna y luego otra. Bueno, a los que andamos ya arriba de los 40, pues ya saben lo que hablamos, ¿no? Y luego cuando te toca trabajar hincado, no, hermano, pues hay que lubricar las rodillas. Y es tremendo, ¿no? Pero ciertamente la vida eterna es algo venidero, algo que es, como dice la palabra, eterno, nunca acaba. Pero también recuerda, hermano, que hay una muerte eterna, un lago de fuego que nunca se apagará. Ahora la pregunta es, tú decides, pero la gracia ahí está. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese gran regalo. ¿Cuál regalo? La salvación por medio de su gracia y la fe en Cristo. Hay algunos versículos, algunos puntos que quiero tratar que nos ayudarán un poco a entender mejor con respecto al concepto de la gracia de Dios. Tú y yo hemos sido salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2. Si usted me puede acompañar a ir, le aconsejo que en este lugar, en esta iglesia, aconsejamos que traigan su Biblia. Si no, nuestros hermanos tienen la pantalla, pero utilizamos mucho la Biblia, ¿ok? Para los que ya somos de casa sabemos que utilizamos la Biblia. Efesios 2, versículo 8 al 10, porque así es queremos que Dios habla en nuestra vida. Efesios, Pablo nuevamente dice, porque por gracia, diga conmigo, ¿por qué? Por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no es de ustedes, pues esto es un don de Dios. ¿Qué es don? Es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Fíjense, otra versión, le leo otra versión. Biblia libre, versión Biblia libre, dice, porque ustedes han sido salvos por gracia, por la fe en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Esto no es por ustedes mismos, es regalo de Dios. La salvación no depende del esfuerzo humano, así que no se enorgullezcan. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Amén. No. Si algo hay que enorgullecerse como cristianos es de Cristo. ¿Dónde queda la jactancia humana? No queda, pero nos orgullecemos en que Cristo nos ha salvado y no es por nosotros. O sea, hablando de un orgullo, digamos, en lo que Dios hizo por nosotros, en conocer a Dios, en tratar de cada día conocer a Dios. Dice, somos el resultado de la obra de Dios, creados en Cristo para hacer el bien que Dios ya planeó para nosotros. El cristiano debe de hacer ¿qué? El bien. Bueno, ¿y por qué tú haces el mal? A ver, voltea a ver a la persona a tu lado y dice, ¿tú haces el bien o tú haces el mal? ¿Eres malosillo o eres buenecillo? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Todos creemos esto, amén. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación. Nada. Ni aunque te metas, hermano, 7 días a la semana, 24 horas al día en una iglesia. O sea, eso, si no hay un cambio interno por medio de Dios a través de la salvación y la fe en Cristo Jesús, no va a pasar nada. Dios es el único que tiene ese poder para perdonar pecados. ¿Está conmigo? Dios es el único que lo tiene para perdonar pecados. Ciertamente la Biblia nos enseña: perdonaos los unos a los otros vuestras ofensas. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque lo aprendimos ¿de quién? De Dios. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos. ¿Hay alguien aquí que ha estado clavado en una cruz y puede decir eso? A veces estamos en situaciones, no en una cruz, porque para estar como Cristo estuvo y decir: Padre, perdónala a mi amada porque no sabe lo que hace. No sabe hacer los frijoles como mi mamá me los hacía. Imagínate, ¿no? No se trata de eso, hermanos.
Jesucristo puso el ejemplo perfecto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que aprender del Padre que perdonó a pesar de lo que le estaban haciendo. Él vino a cumplir un propósito y por ese propósito tú y yo creemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, recibes de su gracia, de su amor y su misericordia. Esto lo hizo enviando a este Cordero perfecto, Jesús, a morir en esa cruz por nuestros pecados. Al usted y yo aceptarlo y reconocerlo de todo corazón como nuestro Rey y Señor, Él es un Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. La cantamos, ¿no? El Señor es mi... Ahí está, ahí me quedé. No, mire, hermano, es que la parte de cantamos el Señor es mi Rey, pero no te sujetas a la ley del Rey. Y ahí es donde el cristiano se encuentra entre, no, el Rey dijo esto, pero ¿se acuerdan? Hay un canto por ahí, híjole, a veces me salgo un poquito, pero déjeme vuelvo, acerca de que el Rey me mandó a llamar. ¿Quién era el protagonista? Mefiboset, hijo de Jonatán, que quedó por ahí. Bueno, usted puede leer la historia. Y es que cuando el Rey manda a llamar, hermanos, hay que obedecer, ¿no? Y nuestro Rey es nuestro todo, que es Cristo Jesús. Es Dios Padre y el Espíritu Santo. Es nuestro Rey, pero también nuestro Señor, el cual nos rendimos completamente a Él. No, Señor, yo no quiero. A veces el Señor, voy a decir algo por decir así, no sé, a lo mejor Dios hablándote a ti. A veces Dios te ha dicho, háblale, ora por esa persona y tú no has hecho caso. ¿Sabe por qué tú dices, bueno, qué? Ay, qué viento, ¿no? La Rosa de Guadalupe, ¿no? No, eso no es, hermano. Nada que ver, nada que ver. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Y a veces Dios te dice, háblale, mira, ve, ora por ella. Pon tus manos o ve, ora por esa persona. Pero como no hay redes sociales, como no hay luces, como no hay un micrófono, tú dices, no, Señor, ahí no. Ahí es donde el Señor te quiere ver tu fe. Y tú vas y oras por esa persona y haces lo que... No, es que Dios a mí me llamó a misiones, pero no haces caso en lo más sencillo. Ahí en la cuadra, ahí con tu tío, con tu tía, con tus vecinos y todo, ve, ora por ella. No. Y hacemos caso omiso a lo que el Rey, que el Espíritu Santo que está en nosotros, no lo hacemos. Pero recuerde que es por su gracia, no es por lo que nosotros somos o querramos ser. Nosotros solamente somos siervos inútiles cuando hagamos hecho lo que el Señor nos haya mandado hacer. Y dicen los gabachos o dicen los morros de ahora, ¿no? Period. Y se tira el micrófono y todo, ¿no? Fíjense que rodeado un corazón conforme al Rey, nuestro Señor, recibimos el regalo de la vida eterna, ni nada más ni nada menos. El boleto de Willy Wonka, ¿no? Los que hayan visto esa película, ¿no? Poder entrar a la fábrica de Willy Wonka. Bueno, con Dios, hermano, no es solamente eso, es habitar y morar con Él por la eternidad. ¿Cuántos anhelan eso? Pero es por su gracia. Esa gracia nos permite acercarnos a Él. Créame lo que sí es posible. Créame lo que sí. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos debiluchos sabemos aquí? Dije habemos, amén. Sí, porque a veces nos queremos tener con superpoderes, ¿no? Que se pone el pelo amarillo y nos ponemos verde a veces de lo enojado que a veces andamos, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla que dice que Él se compadece de nuestras, ¿qué? Debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, de carne y hueso. Jesús anduvo entre nosotros o entre en aquel tiempo de carne y hueso, no era un espíritu. Nosotros creemos que Jesús nació de una virgen, amén. Vino, Dios mismo posó, o sea, nació de una virgen que fue llamado Emmanuel, Dios literalmente con nosotros. Y dice Hebreos, fue tentado en todo. Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Algunos que nosotros decimos, no, si Dios supiera lo que me están tentando y todo, Dios lo sabe. Amén. Dios fue tentado en todo. No hay tentación que Jesús o Dios Padre conozca, y más que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Pero la Biblia lo dice claro, pero Él sin pecado.
Dice el versículo 16 de Hebreos, acerquémonos. ¿Qué debemos de hacer, iglesia? Acercarse pues confiadamente al trono de su o de la gracia para alcanzar, fíjense lo que dice, estas dos cosas, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo que tú estés pasando, tú estás gritando por dentro, que alguien me ayude, yo necesito una ayuda, yo no sé cómo arreglar esta situación. Ponle el nombre que tú quieras, pero si nos acercamos a aquel que conoce, Él nos hizo, hermanos, a su imagen y semejanza. ¿A quién debemos acudir? A Dios, para que Él tenga misericordia y hallar gracia. Esta versión, este texto en otra versión dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, alce la mano, ¿quién tiene necesidad aquí? Todos tenemos, ¿sí o no? Todos. Eso de que quiero ser más guapo, eso ya así quedó, hermano. Ya, o añadirle un codo a tu estatura, ya no, eso no es necesidad, eso es vanidad, no se cree. Pero hay necesidades muy tremendas en cuanto de nosotros. Dice, cuando tengamos alguna necesidad, en el lenguaje actual, acerquémonos con confianza al trono de Dios. El problema de hoy en día con la iglesia es que se acercan a un ídolo llamado apóstol, pastor, profeta. Se acercan a la persona, que no me vaya a entender mal, que Dios pone hombres de Dios, como Elías, como Eliseo, o como Pablo, pero estas personas siempre los van a dirigir a Dios, a Cristo y a la cruz. Porque el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, toma su cruz y sígame. ¿Siga al apóstol? No. ¿Siga al profeta? No. Siga a Cristo. ¿Y dónde tenemos los lineamientos o la vereda que debemos? En la palabra de Dios. Es tan sencillo. Y dice, entremos confiadamente al trono de Dios. ¿De quién, hermano? De Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y Dios es bueno todo el tiempo bueno es Dios. Dios es un Dios cercano. Para aquellos que dicen, no, yo acercarme a Dios, mira, pues ya fallé. Mira, pues ya, pero está en nuestro corazón levantarnos, levántate porque Dios está cercano. Y podemos acudir a Él en todo momento. ¿Cuándo, hermanos? En todo momento. Hay muchos de nosotros que a veces pasamos circunstancias. Vamos de corridas al hospital y no sabemos a quién hablar y a quién buscar. O vamos de corrida porque hubo un accidente y a quién buscamos. ¿Sabe quién está primero en la línea telefónica? Papá y mamá, ¿sí o no? La familia muy cercana. Pero el Señor está más cerca que ellos. Amén. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, aún a nuestra generación, que Dios es un Dios cercano. Y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta, hermano, que nos acerquemos en confianza como un niño se acerca a su padre amoroso. ¿Cuántos han visto eso? A pesar de que tú lo regañaste, le diste con la varita, la chancla voladora y todo, ¿no? Pasa el tiempo y el niño, ¿qué hace? Tú le llamas, oye la voz de papá y vuelve o no vuelve. Viene todo así como que está bien, pero llega el niño. Bueno, nosotros siendo malos, pues sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre? Amén. No debemos tener temor porque aun cuando Dios conoce todos nuestros defectos y pecados y fallas, Él nos recibe con misericordia y gracia. ¿Cuántos han recibido eso? Lo podemos declarar de esa manera. Sí, Dios me ha recibido. Cuando vamos a Él, pero hay algo muy, muy destacable. Hay que ir con Él en humildad. Porque dice que Dios mira al altivo de lejos, pero al humilde se acerca. Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas para seguir adelante e ir y hacer lo que aprendemos de Él. La gracia, hermano, también nos transforma, pero la gracia también nos capacita. La gracia, no la grasa. La gracia nos transforma y nos capacita. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice Tito estas palabras, 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, debemos de distinguir esta parte. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entiéndalo bien, porque tú dices, no, es que todos somos hijos de... No. Somos hijos de Dios por adopción, por la sangre de alguien, de un ser que dio su vida y es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Lo crees así?
Porque todos hoy en día, el universalismo lo dice así. No es que todos vamos a entrar, todos somos hijos. No, 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 no. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Y la Biblia lo especifica de una manera, vaya. Pero dice Tito, y voy a hacer unas referencias a 3 palabras que aparecen ahí. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿ve? La creación no desea abandonar sus deseos mundanos. ¿Va conmigo? La creación no desea, bueno, eso usted lo puede ver en Gálatas, las orgías, el adulterio, la fornicación. La creación no quiere dejar eso, pero el Hijo de Dios lo deja porque ahora el Espíritu Santo mora en él. Las obras de la carne, las obras del Espíritu. El nacido de nuevo. Y dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es una persona sobria? Consciente de lo que está haciendo. Miren, sobrio significa tener una mente clara, disciplinada y serena, libre de los excesos y las influencias que nublan el juicio. Un drogadicto, un borracho no tiene noción de lo que está. Y ahora hay gente que hasta maneja así, hermano. O sea, tiene nublada su mente, no la tiene clara. Implica una moderación en todos los aspectos de la vida y la capacidad de pensar con buen sentido y juicio. Una persona sobria, manteniendo la vigilancia espiritual contra el adversario y tener un dominio propio. ¿Un qué? Dominio propio en Jesús y sometidos a su voluntad. ¿Vives así? No conteste, piénselo. Porque también aparece otra palabra ahí. Vivamos en este siglo sobria y justa. ¿Qué es ser justo? Ser justo significa vivir conforme al carácter de Dios, reflejando algo muy importante que hoy, bueno, ni hasta en gobierno se ve: integridad. Ser íntegros, equitativos y un amor en nuestras acciones y relaciones con los demás, sometiéndonos a la voluntad divina. Todo lo va a llevar ¿a quién? A Dios, no a nuestros pensamientos o a lo que el psicólogo o el mundo te quiere enrolar de que no, es que mira, es que la psicología inversa, le dicen ahora, ¿no? Usa psicología inversa y todo este asunto. No me estoy diciendo que la psicología vamos a demonizarla ni nada, pero hay que tener atención en este tipo de aspectos, porque todos tienen la culpa, pero tú no eres el culpable. Esa es la psicología. Todo mundo está mal porque no te acepta, pero tú no eres culpable. Tienes que amarte y aceptarte como tú eres. Y es que ellos no te entienden. No. Es que te tiene que llevar a la raíz del problema, que es nuestro pecado, nuestro ego, nuestra vanidad y vanagloria, que queremos ser reconocidos y todo este tipo de asuntos. Pero ser justo implica no solo observar las leyes, sino también tener un corazón puro y compasivo, buscar la rectitud para otros y ser generoso. ¿Y ser qué, hermanos? Generosos. ¿Con quién? Con tu familia es fácil, pero con el desconocido jamás. Son características que se demuestran mediante la fe en Jesús y son una evidencia de la gracia de Dios. ¿Sí ve cómo lo llevamos a Cristo, a Jesús? No a las máximas de los historiadores, de todos esos Sócrates y todo, aunque tuvieron cierta verdad sus pensamientos o cierto asunto, pero no es llevarlos a ellos, a pensadores muy inteligentes, sino a la palabra de Dios. Pero también aparece otra palabra: piadosamente. ¿Qué es ser piadoso? Una persona piadosa, hermano, es alguien que vive una vida de devoción y reverencia a Dios, manifestada en obediencia, amor y santidad, en lugar de solo rituales religiosos. Escuche bien, hoy hay mucho cristiano denominacional que porque tan solo ya piensa que habla lenguas, que porque tan solo ya sirve aquí, sirve allá, pero su vida es un desastre por dentro. Pero ¿saben qué? Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. En lugar de solo rituales religiosos. ¿Se acuerdan aquel hombre que dijo: Señor, yo doy diezmo de todo, ayuno tantas veces a la semana? Y el verdadero cristiano le dice: pues que se demuestre en tu vida. Yo leo la Biblia, la he leído en todos los idiomas que hay, me la sé al derecho y al revés. ¿Ha escuchado gente así? Pero en su trabajo, hermano,
Tan solo alguien dijo, el primer ministerio que tenemos nosotros es nuestro hogar. ¿Qué hablan nuestros hijos de nosotros? Y ahí es donde se pone difícil la cosa. Porque sí, queremos el ministerio del micrófono, o el ministerio del que todos me vean, o el que todos vean quién soy, pero no mostramos a Cristo, que es la primera persona, o más bien la entidad en su deidad al cual debemos de demostrar. ¿Cuántos dicen así es? Cristo se tiene que ver en nosotros. Y dice, terminando esta parte, es una práctica diaria de su voluntad y un esfuerzo por modelar la vida según el ejemplo de Jesús. ¿De quién tenemos que nuestra vida debe ser un reflejo de la gloria de quién? De Cristo. Es tan sencillo cómo hablamos, cómo nos desarrollamos con la demás gente. Hay algunos que yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto, que se te han acercado y te han dicho, ¿sabes qué? Tú tienes algo. Y a veces las obras hablan más que 1000 palabras. ¿Sí o no? Tú tienes algo, dime qué tú tienes. Y tú humildemente, no avergonzado, tú dices, no, yo soy cristiano. Ya sabía, algo había diferente en ti. Y tú no hablaste. ¿Te ha pasado o no? Si no te ha pasado, ponte a temblar. No te creas. No, porque algunos dicen, no, mira, aquel dice que es cristiano y tú, no, pues siempre anda viendo a las mujeres bien feo y se ríe de todos los chistes colorados, se ríe, es el primerito que se ríe en muchos lados chistes colorados son de doble sentido. ¿Sí me explico? Para nuestros hermanos venezolanos, porque a veces los mexicanos tenemos cosas que, ay, ¿qué dijo? Entonces chistes colorados y todo eso, tú andas todavía en eso, riéndote y todo, y jaja y todo, y tú dices, caray, ¿cómo? Cuando vemos esto, dice que su práctica diaria de la voluntad y un esfuerzo por modelar la vida según. Esto es una persona piadosa, aunque no se alcance la perfección terrenal. Eso lo tenemos claro. En Nueva Versión Internacional dice esto: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. El cristiano debe de tener, ¿qué, hermano? Dominio propio. ¿Lo tienes? ¿O son de los que de volada se nos sueltan los caballos y ya empezamos, ¿no? Cualquier cosa que pase en casa, una fricción y todo, y empiezas a maldecir. Maldecir es decir para nosotros malas palabras, ¿no? Empiezas a todo lo que da y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan el viernes? ¿Cuál fue el tema del viernes en la oración? Si hubiera, ¿se acuerdan? Y si no hubiera, si me hubiera quedado callado al decirle esto a mi esposa. No, y a una mujer decirle algo de cómo comes, no, hermano, olvídate en el tremendo lío que te metes. Y ahí empieza, y a veces tú dices, no le dije nada. No, pero, híjole, el cómo comes ya no sirvió. Porque eso nos lo dicen a los hombres y se nos resbala, no, sí, ya mucha honra, las carnitas y todo. Fíjense que la gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sí esa es parte de, no, o más bien la mayoría o lo más esencial, sino que nos transforma, capacita y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Amén. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Otra de las cosas que hace la gracia, que su gracia es plena, abundante y es para ¿quién? Para todos. Aún para toda aquella persona que te diga, no, este ya no tiene remedio. Dijeron eso. Es más, ¿sabe qué es lo más feo? Que tú lo oigas, que alguien se lo diga a alguien más, pero cuando alguien te lo dije refiriéndote a ti, te agüitas, ¿no? Te sientes como que, no, pues así soy, así seré. No importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga. Así seré y así moriré, dice la canción, ¿va? No es así, hermano. Pero sí agüita, ¿no? La gracia de Dios nos trae eso, para ese tipo de situación de salvación, pero nos capacita, transforma, nos ayuda a obedecer a Dios. Pero esta es de las cosas que nos alejan de las cosas del mundo y nos alejan de esa vida del mundo, pero nos acercan a su voluntad para nuestra vida. Es plena, abundante para todo. Romanos capítulo 5, 15 dice Romanos así: pero el don no fue como la transgresión. Escuchen bien lo que dice Romanos 5, 15. El don no fue como la transgresión. ¿Cuál es la transgresión?
Adán y Eva, ¿no? Transgredieron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Fíjense que Adán y Eva no tenían 10 mandamientos como tú y yo los conocemos ahora. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están aquí? ¿Sí vinieron? ¿Ya se fueron? ¿No? Adán y Eva solamente tenían algo por cumplir. Es como tú le dices a tus hijos, ¿no? Cuando te vas, cuídame el pollo o los frijoles. Una cosa le dejas a tus hijos. Pero hay tantas distracciones: PlayStation, Xbox, el juego del América, que ganó, por cierto. Muchas cosas a su alrededor. Pero le dijiste una cosa: cuídame los frijoles, porque son para las tostadas del rato. Y se le quemó. A Dios le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles del fruto, ¿qué podía hacer? Podía comer, pero de estos no lo hagas, porque el día que lo hagas, dijo Dios esto, ciertamente. Y cuando Dios dice ciertamente, es porque hay un énfasis: vas a morir. ¿Está conmigo? Dice este texto: pero el don no fue como la transgresión. El don perfecto que descendió de lo alto, la gracia de Dios, el regalo. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que la gracia. ¿Ves lo que es la gracia, hermanos? Y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y de quién estamos hablando esta tarde? De Jesucristo. Transgresión. ¿Qué es transgresión? Fíjese que la transgresión significa una violación intencional de la ley o de los mandamientos de Dios, o el quebrantamiento de una relación de confianza. Hello. ¿Qué es transgresión? Es cuando violas la confianza de la otra persona. ¿Están aquí? No, es que ya nos metimos un poquito más a fondo, ¿no? Porque si ven, aquel que transgredió la ley, aquel que transgredió el mandamiento de Dios. Y dice, es el quebrantamiento de una relación de confianza. Dios le dio todo a Adán y Eva. Dios te ha dado todo a ti. Te dio familia, te dio trabajo y todo. Pero ¿cuánto a veces traicionamos la confianza de Dios? Es un acto de desobediencia y rebelión que tienen consecuencias, mis amados. Y a menudo se usa de manera sinónima con el término pecado, ciertamente, ya que implica actuar en contra de la voluntad divina y separar a las personas de Dios, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de esa comunión que tenía Adán y Eva al principio. Pero por medio de Cristo, su sangre, su cruz del Calvario, tenemos entrada ahora tú y yo ante el trono de la gracia, no por nuestras obras, sino por la obra de alguien más, que es Cristo Jesús. ¿No le puedes dar una ofrenda de aplausos al Señor? Es por Él. Es solo por Jesús, solo por su sangre de Cristo Jesús que tenemos entrada ante el trono de la gracia. Cuando una vida, hermano, de una persona se está derramando su sangre, ¿qué necesita? Una transfusión, ¿no? ¿Sí se dice transfusión, hermano? Corríjame, ¿sale? Puede corregirme, no hay problema. Sangre para esa. Y ahora no es cualquier sangre. Tiene que ser compatible con la tuya. La sangre de Cristo, hermano. Muchos decimos la sangre de Cristo sobre mi hogar, la sangre de Cristo sobre mí. Andamos. La sangre de Cristo es para perdón de pecados y nos hace compatibles en adopción para el reino de los cielos. Con respecto a esto, la transgresión es más que una simple infracción. Es una ruptura activa de la voluntad de Dios y de la confianza que se ha establecido, la que generó daño espiritual y relacional con Dios. En Nueva Versión Internacional dice este versículo, tengo dos versiones diferentes, pero el pecado de Adán, ahí es un poco más claro, ¿no? Porque tú dices transgresión, ¿por qué no dice a Pablo? Dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, sino por el pecado de un solo hombre murieron todos, o sea, de Adán. Tú y yo estábamos, quieras o no quieras, de que tú digas, pero ¿por qué Adán? ¿Para qué pecó? Mira, hermano, nuestros presidentes toman elecciones ni porque te hayan tomado a ti por consejo de, bueno, aunque el pueblo vota, pero usted ya sabe cómo está la solución, ¿no? No importa a quién vote, siempre va a ganar, ya saben, ¿no? Siempre, la corrupción. Pero tú y yo, un mexicano, venezolano, cubano, se ve representado ¿por quién?
Tú no vas a las cenas en el Capitolio, ¿o sí? Va un hombre, el presidente de tu nación, ¿sí o no? Ahí se ve representado. Estoy para que usted pueda entender cómo usted y yo, más de 6,000 años después, estábamos representados en un hombre y en una mujer, pero sobre todo en el hombre, porque el hombre es la cabeza. ¿En quién estábamos representados? En Adán. Y Adán dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Si por el pecado de un hombre, o sea, de aquel que nos representaba a toda la humanidad, murieron todos. Fíjense cómo cambia Pablo diciendo esta parte. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos? Amén. Dios habla hoy, dice así: por el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios que nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, este don es mucho mayor y en bien para muchos. Qué hermoso es esto, ¿no? El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión, ciertamente. Y con este vino la muerte física, porque el plan de Dios es que no muriera. Y Adán no murió al instante. Todos están conmigo, ¿no? ¿Cuál fue la primera muerte que la Biblia refleja? Lo más importante, la muerte de un inocente llamado Abel. ¿Sí o no? Ahí aparece. Vayas a Génesis, Abel. Y luego el problema, hermano, es que lo mató su hermano, alguien de sangre. Y luego su hermano se esconde. Yo no tengo por qué dar cuentas de mi hermano. Híjole, qué tremendo, ¿no? Pero ve lo que hace el pecado. El pecado destruye familias. ¿Sí o no? Yo lo he vivido de chico. El pecado destruye familias. He visto gente que como el pecado no solamente de separar familias, sino separa a la verdadera identidad de una persona con una persona común, normal, corriente. Lo separa. Las drogas, el alcohol, la mala vida te acaba. Te acaba. Hay muchos que dicen, no, cuando eres cristiano es como que te rejuveneces. Aquí no hay cremas o pastillas, es simplemente la vida en Cristo, hermano, que Él nos renueva como las águilas. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión, y con esto vino la muerte física. Pero sin embargo Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús a través de Él, nos concedió gracia abundante que está al alcance tuyo y mío. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna. ¿Cuántos la han recibido? Pero no solamente eso, hermano. Él ha dado el perdón de nuestros pecados. Y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. ¿A cuántos les gustan las reconciliaciones? Tapaye, dijo el niño, tapaye. Reconciliarse, y no lo lleve a solo un ámbito, sino con tu hermano, que te puedes poner de acuerdo, que te reconcilias, que pides perdón o perdonas y vuelves a esa comunión. Por su gracia somos justificados por la fe por medio de Jesucristo. Romanos 3, 23 al 24 dice así: por cuanto todos pecaron, ahí está establecido, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ve cómo tiene que ver la sangre? En lugares, si te has metido a iglesias donde no canten acerca de la sangre de Jesús, híjole, hermano, si es la esencia del cristianismo. Amén. No hay sangre, no hay remisión de pecados. Y en sus iglesias, es más, en los cánticos ya no aparece la sangre de Jesús. En el cristianismo moderno. No es que, mira, imagínate lo que está pasando la nación, lo que está pasando aquí, hay que quitar la sangre. No, es que es muy grotesco decir, pero es que su sangre, hermano, es la que nos redimió de todo pecado, la que pagó el precio, hermano. Suena así como que, uy, qué tremendo, ¿no? Pero dice la redención que es Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pasó? Por alto. ¿Qué pasa Jesús cuando nosotros pecamos, venimos, confiamos, nos perdona? ¿Qué pasa por alto nuestros pecados? Aunque traerá consecuencias, pero tú y yo estamos en paz con Dios.
aunque vas a enfrentar tus consecuencias, aunque vas a enfrentar esas consecuencias personalmente y todo, pero tienes la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra destituidos, fíjense, aparecen 4 palabras, se las voy a dar rápidamente y ya casi termino. Destituidos, que se refiere a quedar corto. Estoy destituido, me quedé corto yo, no puedo. No alcanzar la meta, fallar en llegar a algún lugar o no tener lo que se necesita. ¿Y qué necesitamos nosotros? A Cristo. Pero ¿qué significa justificados? Esto muchos los han escuchado, esta palabra. Significa ser declarado justo ante Dios. ¿Por nosotros mismos? No, es por medio de alguien. Y ese alguien es Cristo. Es un acto que no se logra por obras propias, sino por la fe en Jesucristo y la gracia divina. La redención. ¿Qué es redención? ¿La han escuchado esta palabra, hermanos? Muchos la hemos escuchado. Pero este es el acto de Dios de comprar y rescatar. ¿De qué? De comprar y rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. ¿Sabes de qué Dios te ha rescatado? ¿De qué Dios te ha redimido? De algo que tú ahorita tú no lo puedes ver, pero en el día que tú cierres tus ojos y digas, no, pues ya no hay más vida, ya aquí se acabó, aquí entrega uno el equipaje y no, pero cuando abras tus ojos hacia ese lado espiritual, te darás cuenta de que Dios te ha rescatado. Si somos verdaderamente cristianos y le pertenecemos a Él. Es un juicio judicial en el que Dios considera a un pecador inocente y justo debido a los méritos de Cristo, liberándolo de la culpa del pecado y restaurando la relación con Dios. Vaya don, ¿verdad? Qué gracia de nuestro Dios. Qué redención. Bueno, perdón, ya lo dije, la propiciación. La propiciación, hermano, se refiere a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que satisface la justa ira de Dios. Cristo, justicia de Dios. ¿Quién pagó? Cristo. Todo el peso de la ira de Dios, ¿sabe sobre quién cayó? Yo sé que todos ustedes han visto películas apocalípticas y todo lo que va a pasar en el mundo. Pues parte de eso, hermano, es la ira de Dios. Es una ira que no hay ser humano que la sostenga. Es más, ni el ángel más hermoso llamado Lucifer soportará la ira de Dios, o más bien soporta la ira de Dios. Satanás, Lucifer, ya está condenado por la eternidad. En otra versión, estos mismos pasajes 23, 26 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente a usted y a mí nos ha hecho justos. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Por gracia de Dios. Hermanos, por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. No, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por lo que el mal que usted y yo hemos hecho. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el cuán amor que nos ha amado y por su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros. ¿Lo recibes? Quiero que en esta tarde te vaya recibiendo lo que es la gracia de Dios. Si alguno hubiera pecado, fiel entrada tenemos esa confianza para entrar ante el trono de la gracia. Para que cada uno de nosotros, Él nos ha justificado de forma gratuita a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora todos podemos recibir de ese perdón. Hermanos, hasta el día de hoy, Dios muestra tanto su misericordia contigo. No voltees a ver a tu esposa, no voltees a ver a tu hijo, a tu esposo o a quien sea. Aplícalo a tu vida, porque Dios puede deshacernos de un momento, porque su palabra, tan solo con el sonido de su palabra, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué crees que no puede hacer con un simple mortal como tú y como yo? ¿Sí o no? Aunque te creas super saiyajin o lo que tú quieras, o hijo de Goku y todo. No, hermano, nada que ver. Nada que ver. La mera verdad, nada que ver. Porque hay algunos que, no, yo tengo el poder. Cálmate tú, Thundercat, no sé, ¿no? O sea, ¿qué poder? El poder es de Él. La gracia es de Él. La misericordia, ¿de quién es? De Él. Su bondad, ¿de quién es? De Él. Es solo de Cristo, hermanos. Hasta el día de hoy Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo, claro, pero la misericordia retiene un castigo que tú y yo merecíamos. La gracia otorga una bendición que no merecemos.
En la misericordia Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Sublime gracia. Amén. Sublime gracia. Y hay un canto viejito acerca de ese cuán sublime gracia del Señor. Tito capítulo 3, voy a terminar con esta lluvia de textos. Tito capítulo 3, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Su misericordia. Hay un canto también viejo que se me viene ahorita que dice: su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te glorificará, y a su nombre mis manos alzaré. ¿Verdad? Bendecirá. Él nos salvó, hermano, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 7, para que justificados por su gracia, otra vez la palabra gracia, un favor no merecido, inmerecido, pero Dios lo hizo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes qué? Vete pensando en la gracia, pero vete pensando en que tú y yo, si somos hijos de Dios, somos herederos. No de cosas que perecen, sino de cosas eternas que permanecen para siempre. Amén. Pero Él va aún más lejos. Romanos 5:10, que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos ofrece reconciliación, perdón. Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó el Padre que Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelve a aparecer la palabra sangre. Él nos da vida abundante, hermano. No materiales, aunque si eres bendecido materialmente, bendice y honra a Dios en todo tiempo, pero que eso no te mueva, que no te mueva lo que carga tu cartera, sino a quien cargas en el corazón y quién va contigo, que es Cristo. Tú no vales por lo que tú tienes terrenalmente, tú vales por quien eres en Cristo. Cristo nos dio una identidad. Merecíamos el infierno y Él nos dio vida eterna. Merecíamos la condenación, pero Él nos dio todas las herencias, Dios Padre en Cristo Jesús, por medio de su sangre. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida espiritual, no vida material. Y aunque Dios te bendiga terrenalmente, que eso no gobierne tu vida, sino que Dios, Jesucristo, sea tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Yo soy el buen pastor y como buen pastor doy mi vida. ¿Por quién? Por las ovejas. Termino con Juan 3:16. Todos se saben Juan 3:16. Es el ¿cómo se llama? El texto favorito de todos los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La gracia de Dios se ve abundantemente en todos los pasajes de la Biblia. Dios es por tu gracia. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dile tú, para que yo no me pierda, sino para que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿cuántos creen aquí? No es condenado, es por su gracia. Pero déjame decirte algo, hay dos cosas, o crees o no crees. Pero hay otra, todos creen a Dios, pero hay muy pocos que le creen a Dios. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu alma, el destino eterno que tú pensabas que tenías como cristiano. Yo sí voy a ir, y viviendo como vives, no vamos a llegar a ningún lado, hermano. Hay una condenación, solamente hay dos caminos. Dos caminos para llegar al final. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es Jesucristo de Nazaret. Dios
es por tu gracia. Cuando aceptamos hoy en día, y yo quiero decirte esto, hay un regalo para ti, hay un regalo para mí. Ciertamente cada fin de mes hacemos esto, celebramos a los cumpleañeros, oramos por ellos y todo, pero no es tanto el regalo terrenal, sino hay un regalo celestial para la vida de cada uno de ustedes. Y yo no quiero soltar el lugar sin antes advertirte y decirte: acepta el regalo que Dios ofrece hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes reconciliarte con Dios, porque es su don, su regalo, y depositamos nuestra fe en su sacrificio. La gracia es que Dios da al mayor tesoro a los que menos lo merecen. Eso somos cada uno de nosotros. Por eso debemos dar gracias de lo que gracia hemos recibido, ya que toda dádiva y todo don perfecto emana y desciende de Él. Nada bueno puede salir de nosotros, ¿sí sabías? Por muy que tú te creas con una buena moral, nada bueno puede salir de nosotros si Cristo y su Espíritu Santo no están en mi vida, porque van a ser como obras, como trapos de inmundicia, dijo Pablo. Pero en Cristo todo lo podemos. Es por medio de Él y de Él en nosotros. Te voy a pedir que te pongas un momento en tus pies, ahí donde estás en tu lugar, y medita simplemente en la gracia que Dios te ha dado. ¿Cuánto tiempo te han hablado? ¿Cuánto tiempo te han dicho: comprométete con Dios, comprométete con Cristo, obedece, obedece la palabra, comprométete, asiste a una iglesia, asiste entre los hermanos, que hay palabras entre cada uno de nosotros, hay palabras de exhortación, hay palabras de ánimo. No te presentamos un show, no te presentamos un despliegue para mantenerte entretenido o emocionado. Simplemente queremos presentarte la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevarte en una adoración, pero también a meditar en su palabra, de que hoy es el día de salvación para ti. Hoy Dios puede cambiar tu vida, hoy Dios puede cambiar tus planes, pero esos planes tú los quieres dejar. Dame tu mente, dame tu corazón, dice el Señor. Dame tus planes, que yo tengo mejores planes para tu vida. Yo tengo planes de bien para ti si decides obedecer y seguirme. Yo tengo planes mucho mejores para tu vida. Ahí donde estás en tu lugar, mira, hermano, el mejor apóstol, el mejor enviado, el mejor consejero es el Espíritu Santo, si tú le dejas obrar en tu vida. Y yo sé que el Dios está en este lugar, en esta iglesia. Así que levanta tus manos ahí en tu lugar. Si quieres postrarte ahí en tu silla o pasar aquí al frente, es decisión tuya. Es tu fe, es el llamado de Dios para tu vida. Ahí donde estás.